Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a continuar con las ayudantías después de la semana de vacaciones por fiestas patrias. Entonces, lo que hoy quería topar era basándome en lo que han visto de derivación implícita. Vamos a empezar con eso, ¿sí? Lo que es derivación implícita y bueno, si no avanzamos o veríamos el día jueves lo que es derivación logarítmica, ¿sí? Entonces, ahora vamos a trabajar con derivación implícita. ¿Qué significa lo de derivación implícita? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que por lo general las funciones que se nos piden derivar vienen dadas por una expresión específica, ¿no? Digamos, de x más la exponencial de x por x cuadrado, digamos. Esto esta forma de expresar una función decimos que está expresada de manera explícita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variable y, ¿sí? Está despejada totalmente en términos de x, ¿sí? Como ven, yo puedo calcular el valor de y simplemente reemplazando aquí el valor de x directamente, ¿sí? No tengo que hacer nada más. La variable y está dada única y exclusivamente en términos de x. En el lado derecho simplemente aparece la variable x. En cambio, una expresión implícita es cuando viene dada de alguna otra forma. Por ejemplo, la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, en cambio, viene dada en forma implícita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está despejada la variable y, básicamente. ¿Sí? Y de hecho, despejar esta ecuación de aquí no es posible, al menos de manera total, ¿no? O sea, no nos va a quedar solo una expresión para y. ¿Sí? Y bueno, por curiosidad nomás, esta ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1 define un círculo, ¿sí? Define todo esto. Si yo tengo aquí el plano, esta ecuación define esto, así. Y así hay muchos más ejemplos. Yo podría poner, por ejemplo, x cuadrado por y más la exponencial de y igual a, no sé, logaritmo natural de x, ¿sí? Todas estas son expresiones implícitas. ¿Por qué? Porque no está despejada la y. Nada más. ¿Sí? Y bueno, lo que uno puede intentar cuando le piden derivar este tipo de funciones es, bueno, despejo la y de alguna forma, trato de despejar la y derivo de la forma en que ya conozco. Sin embargo, una forma que muchas veces es más sencilla que hacer eso, o a veces de plano no se puede despejar la y, entonces tenemos que buscar otra forma de derivar, es usar la derivación implícita. Y la derivación implícita recae fundamentalmente en la regla de la cadena, ¿sí? Voy a, por ejemplo, derivar la ecuación x cuadrado más y cuadrado, perdón, voy a derivar las funciones, voy a derivar esto, ¿sí? Porque esto al fin y al cabo está definiendo una función, la función y, ¿sí? ¿Y qué se me ocurre hacer aquí? Lo que uno hace es que yo digo, bueno, esto al fin y al cabo es una función de x, ¿sí? Miren, esto yo lo puedo ver como un f de x, ¿sí? Porque la variable y es ya una función de x. Entonces, esto es como tener la función x cuadrado más la función y al cuadrado. Recuerden, y es una función de x, lo que a veces uno puede expresar como que y depende de x, de esta forma, ¿sí? Y esto de acá es otra función, en este caso es una función constante, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es que si estas dos funciones son iguales, sus derivadas también deben ser iguales, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? La función x cuadrado más y cuadrado es igual a la función constante 1. Entonces, si yo derivo ambos lados, sus derivadas deben ser iguales porque es la misma función, ¿sí? Y aquí lo que hago es aplicar las propiedades que ya conozco de la derivada. Se distribuye la derivada en cada término y bueno, la derivada de 1, que es una constante, vale 0. Recuerden, derivadas de las constantes dan 0. Ahora, la derivada de x al cuadrado es 2x. Estoy derivando con respecto a x. ¿Sí? Eso es importante saber. Ahora, ¿cómo derivo y cuadrado? ¿Sí?
Esta y cuadrado puede verse como una composición de funciones, ¿sí? Imaginen, yo voy a escribir, lo voy a poner así. Si yo escribo h de x, que esta es la función x cuadrado, entonces este y cuadrado no es más que la composición de h con la función y, ¿sí? Porque recuerden, las dos son funciones de x, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo derivo esto? La regla de la cadena me lo dice. Primero tengo que derivar la función más externa, que es justamente el cuadrado. ¿Y qué es y cómo derivo el y cuadrado? Perdón, la función que eleva al cuadrado. Baja el exponente, escribo lo mismo que tenía adentro, que es lo que está dentro del cuadrado, en este caso la y, pero tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, ¿sí? De y por d. Mejor lo voy a escribir como he venido escribiendo, por y primo. ¿Sí? Ojo, esto de aquí sale por la por la regla de la cadena. Como digo, el y cuadrado yo lo puedo ver como la composición de la función que eleva al cuadrado, en este caso h de x que es igual a x cuadrado, compuesta con la función y. Entonces, la regla de la cadena lo que me dice es que primero derivo la h, si digamos, sería, si yo quiero derivar y cuadrado, según la regla de la cadena sería h' evaluado en y, h' evaluado en y de x por y' de x, ¿sí? Esto es lo que me dice la regla de la cadena. Por eso es que la derivada de h, que en este caso es la función x cuadrado, es 2x simplemente. Pero como tengo que evaluarla en y, por eso me aparece aquí el 2y, ¿sí? Es como que recuerden cuando practicábamos la regla de la cadena, baja el exponente, queda lo mismo que estaba dentro, pero ahora tengo que derivar lo que estaba dentro, que en este caso es la y, y por eso aparece la y', ¿sí? La derivada de y. Entonces, lo que yo podría hacer aquí es que me va a quedar, si yo divido todo para 2, ¿sí? Miren, es como que yo coja y en ambos lados de esta ecuación que tengo, divido aquí para 2, divido aquí para 2, se van a simplificar esos dos y me va a quedar que x más y por y' es igual a 0, ¿sí? Y esto me puede servir para expresar la derivada. O bueno, mm, si yo despejo, me va a quedar y por y' igual a menos x, es decir, y' es igual a menos x sobre y. Ojo, aquí asumí que y es distinto de 0, ¿sí? Porque si y fuera 0, ¿qué pasa? No puedo derivar. Aunque yo puedo saber que y nunca es 0 justamente de la ecuación de aquí. Si yo sé... no, perdón, y sí puede ser 0. Nada más. Bueno, eso queda ahí. Digamos, esta sería la expresión para la derivada siempre y cuando y sea distinto de 0, para que yo pueda derivar, digamos, perdón, para que pueda dividir. Porque si y fuera 0 no puedo pasar el y dividiendo acá, ¿sí? Entonces, am, si no, la expresión de la derivada puede quedar así o me gustaría más así, igual a 0. Listo. Como ven, este es el procedimiento para hacer derivación implícita. Yo derivo, digamos, por lo general para hacer derivación implícita viene dado en una ecuación, entonces tengo que derivar los dos lados de la ecuación y donde aparezca la variable y, tengo que aplicar la regla de la cadena a la hora de derivar, ¿sí? Eso va a quedar más claro ahora cuando hagamos los ejercicios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encuentre y' por derivación implícita. Muy bien. La primera función, algo que para calentar, x al cubo más y al cubo es igual a 1. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que les comentaba? Derivo ambos lados de esta ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos lados representan una función y estoy diciendo que ambas funciones son iguales. Entonces, sus derivadas también deben ser iguales. Y bueno, aquí se distribuye la derivada en la suma.
Y bueno, la derivada de uno sabemos que es cero porque es una constante. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado, baja el exponente y resto uno. Y aquí tengo un y al cubo. Entonces, como y es una función, es como tener una función elevada al cubo. Por la regla de la cadena, primero derivo la función más externa, que en este caso es el cubo, baja el exponente, le resto uno, escribo lo mismo que estaba adentro, en este caso es la y, por la derivada de y, ¿sí? De lo que estaba adentro, y'. Puedo dejar ahí, bueno, al igual que antes, si yo divido todo para 3, estos 3 se van a anular. Y yo puedo dejar la derivada expresada como x cuadrado más y cuadrado por y' igual a cero. O yo podría despejar y me quedaría que y' es menos x cuadrado sobre y cuadrado. ¿Sí? Recuerden, eso sí, que para esto yo estoy asumiendo que la y es distinta de cero. O sea, esta expresión para la derivada siempre es válida, pero en los puntos donde la variable y es distinta de cero. Si no, no puedo dividir, simplemente. Ahora, otra, puedo hacer x a la cuarta por x más y es igual a y cuadrado por 3x menos y. ¿Sí? Esto ya es un poquito más complicada, pero la idea es exactamente la misma. Si yo tengo estas dos funciones, significa que sus derivadas deben ser iguales. O sea, si estas dos funciones son iguales, sus derivadas deben también ser iguales. Y por tanto, aquí me quedaría x cuarta por x más y prima, ¿sí? Derivo el primer lado y derivo el otro lado también. 3x menos y prima. Perfecto. Ahora, aquí, al fin y al cabo, yo tengo un producto, ¿sí? Miren, tengo x a la cuarta por x más y. Entonces, aquí lo que yo tengo que, digamos, cómo derivábamos esto, hacemos una regla del producto, ¿sí? Que sería la derivada de x a la cuarta por x más x a la cuarta por la derivada de x más y. ¿Sí? Aquí, bueno, también aplico una regla de la cadena en el otro lado, sería la derivada de y cuadrado por 3x menos y más y cuadrado por la derivada de 3x menos y. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta? Sería 4x al cubo, eso ya sabemos, por x más y, más x a la cuarta por. Aquí tengo una suma, si tengo que derivar x más y. Entonces la derivada se distribuye en cada término. ¿Cuál es la derivada de x? 1 más. La derivada de y es simplemente y', ¿sí? Recuerden, porque y es una función de x, entonces la derivada, como no la conozco, simplemente escribo y', o sea, la derivada de y. Ahora, la derivada de y cuadrado, tal como se hacía antes. Aunque y es una función de x, primero tengo la función al cuadrado, es la función más externa, por decirlo así. Entonces tengo que derivar primero eso, la derivada es 2 por y, lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, que sería y'. 3x menos y más y cuadrado por la derivada de 3x es 3 menos y'. Perfecto. Ahora, bueno, lo que uno puede intentar, voy a lanzarme por acá porque voy a expandir estos productos, entonces tal vez me falta espacio, pero lo que uno puede intentar una vez ha encontrado una derivada implícita es tratar de despejar la derivada, que es lo que yo venía haciendo acá, ¿sí? Con las consideraciones necesarias, ¿no? En este caso que y sea distinto de cero. Entonces aquí, bueno, voy a ir aplicando y me va a quedar aquí 4x a la cuarta más 4x al cubo y más x a la cuarta más x a la cuarta y prima. Y esto va a ser igual a 6xy por y prima menos 2y cuadrado, ¿sí? 2y cuadrado y prima. Más 3y cuadrado menos y cuadrado y prima.
Muy bien. Aquí, bueno, puedo empezar a... Voy a todos los términos que tengan y', los voy a dejar en un solo lado y los demás los mando al lado derecho. Entonces, en el primer término me va a quedar x a la cuarta, y'. Ah, aquí hay un detalle, miren, aquí tengo menos 2y cuadrado por y' y aquí menos y cuadrado por y'. Eso se convierte en menos 3y cuadrado por y'. Entonces, al momento que pasa, se vuelve más, me va a quedar más 3y cuadrado por y', igual a 6xy por y. Y pequeña detalle, no me di cuenta que este término también tiene y', entonces voy a pasar primero ese, me va a quedar menos 6xy por y', y ahora sí más 3y cuadrado por y', y esto es igual a 3y cuadrado, ¿sí? Menos 5x a la cuarta. Este 5x a la cuarta sale de acá. Y menos 4x al cubo y. Perfecto. Ahora miren, de este término todos tienen y', entonces puedo sacar un factor común, despejo, y me va a quedar que y' es 3y cuadrado menos 5x a la cuarta menos 4x al cubo y dividido para, quedaría x a la cuarta menos 6xy más 3y al cuadrado. Como ven, hice despejé el y'. Claro, aquí habría que analizar en qué puntos se anula el denominador para ver cuándo esta expresión es válida. Pero, quitado eso, esta expresión siempre va a funcionar así. Muy bien, listo. C. Además, bueno, como ven, estos ejercicios más que nada son para practicar. Uno va a dominar la derivación implícita, más que nada haciendo ejercicios. La matemática se aprende así, haciendo ejercicios, si no, no se va a aprender, simplemente leyendo. Listo. Derivo ambos lados. Aquí otra vez tengo que aplicar una regla del producto, entonces me va a quedar la derivada de x por e a la y más x por la derivada de e a la y. Igual, acá, bueno, tengo una resta, entonces la derivada se distribuye. La derivada de x es 1 menos la derivada de y, que sería y', nada más. La derivada de x es 1, entonces aquí me queda e a la y más x por la derivada de e a la y. Esta es una composición de funciones. La función y está compuesta con la función exponencial. Entonces, ¿cuál es la función más externa en este caso? La exponencial, ¿sí? Y por tanto, primero derivo la exponencial y luego tengo que derivar la función y. Pero la derivada de la función exponencial sabemos que es ella misma, entonces aquí me queda e a la y por la derivada de lo que estaba evaluado, sería y', igual a 1 menos y'. Muy bien. Otra vez puedo tratar de despejar, entonces aquí me va a quedar x e a la eh, y' más y' igual a 1 menos e a la y. Sacando factor común, o sea, va a quedar y' que multiplica a x por e a la y más 1, igual a 1 menos e a la y. Y despejo, me queda que la derivada es 1 menos e a la y dividido para 1 más x por e a la y. Y ya está. Como siempre digo, simplemente habría que ver en qué puntos se anula el denominador para descartarlos de aquí. ¿Sí? Pero quitando eso, todo funciona bien ahí. Bueno, C de e a la x sobre y
igual a x menos y. Bueno, derivamos ambos lados. La x sobre y prima igual a x menos y prima. Primero, la derivada de la exponencial sabemos que es la misma función, e a la x sobre y, pero por regla de la cadena, ahora derivo lo que estaba dentro. Sería x dividido para y. Vemos que quedaba 1 menos y prima. Y bueno, el x sobre y uno puede derivarlo de varias formas. Una opción, por ejemplo, sería usar la regla del cociente o escribir esto como un producto y usar la regla del producto. Yo voy a usar la regla del cociente. Entonces me va a quedar la derivada del numerador por el denominador menos x por la derivada del denominador. Y dividido para el denominador al cuadrado. La derivada de x es 1, entonces queda y menos x por y prima, dividido para y cuadrado igual a 1 menos y prima. Muy bien. Aquí lo que tendríamos que hacer es ver cómo despejar por y menos x y prima igual a y cuadrado. El y cuadrado pasa multiplicando acá y por eso me queda y cuadrado menos y cuadrado por y prima. Muy bien. Ajá, ¿qué más tenemos que hacer? Todas las expresiones que tengan y prima las voy a dejar en un lado. Entonces que me va a quedar y cuadrado por y prima menos la exponencial de x dividido para y, x por y prima, igual a y cuadrado menos la exponencial de x sobre y por y. Saco factor común y prima, divido y me va a quedar que y prima es y cuadrado menos la exponencial de x sobre y por y dividido para y cuadrado menos la exponencial de x sobre y por x. Muy bien. Como ven, la derivada quedó bastante simétrica, ¿no? Casi el numerador y el denominador casi son lo mismo, solo que en el numerador tengo multiplicando una y en el denominador tengo multiplicando una x. Muy bien. Oh, 21. Ya, vamos con un par de ejercicios, tanto, bueno, tampoco tan diferentes, pero veamos qué pasa. Sí, f de x más x cuadrado que multiplica a f de x al cubo es igual a 10 y f de 1 es igual a 2, encuentre f' en 1. Muy bien. Si uno puede acostumbrarse a todas estas notaciones, porque al final todas son notaciones de funciones, pero si a veces uno digamos, se siente un poco extraño, pues puede simplemente cambiar la f de x por y. X cuadrado y cubo igual a 10. ¿Sí? Y la condición es que y evaluado en 1 vale 2. O sea, cuando x vale 1, y toma el valor de 2, nada más. ¿Sí? Yo voy a continuar con esta. Entonces, aplicando derivación implícita, derivo ambos lados. Me quedaría que la derivada de f de x más x cuadrado por f de x al cubo, derivado, bueno, la derivada de eso es igual a la derivada de 10. Muy bien. Distribuyo. Primero me queda la derivada de f de x más, bueno, toda esta derivada de acá, ¿no? Lo voy a hacer de una vez. Esta derivada es un producto de funciones, entonces tengo que aplicar la regla del producto.
Entonces me quedaría la derivada de x al cuadrado por f de x al cubo más x al cuadrado por la derivada de f de x al cubo, bueno, la derivada de eso, ¿no? Igual a 0. Reemplazando, más x al cuadrado. Y esta derivada, recuerden, aplicamos regla de la cadena, baja el exponente al cuadrado, ¿sí? Y la derivada de lo de adentro. Muy bien. Bueno, despejando aquí, digamos, saco factor común, me quedaría que la de f' de x por 1 más 3x cuadrado por f de x al cuadrado es igual a menos 2 f de x al cubo. Entonces x por f de x al cubo. Perfecto. ¿Ah? Entonces, bueno, una vez tengo esto, yo puedo reemplazar los datos que tengo, ¿sí? Porque miren, esto es lo que yo quiero encontrar, pero evaluado en 1. Entonces, si yo sé que esta ecuación es válida, yo puedo poner aquí evaluando en 1, nos da que la derivada en 1 por 1 más 3 por 1 al cuadrado, ¿sí? Aquí estaba un x al cuadrado, entonces pongo 1 al cuadrado, por f de 1 al cuadrado es igual a menos 2 por 1 por f de 1 al cubo. Sí, entonces aquí me va a quedar 1 más 3. ¿Por cuánto vale f de 1? Eso nos dan los datos. 2. Entonces queda aquí 2 al cuadrado es igual a menos 2 por 1 por 2 al cubo. Por, esto sería 3 por 4, 12. Aquí queda por 13. Es igual a menos 2 elevado al cubo es 8. 8 por 2 es 16, entonces queda menos 16. Entonces la derivada de f en 1 es menos 16 sobre 13. ¿Sí? Ahí está expresado en sus términos mínimos porque esto no se puede simplificar. ¿Sí? El 3 es un número primo, entonces rápidamente eh, uno se percata de que no puede simplificar esa expresión y quedaría así. Ujú. Uno. Listo. A ver, ¿qué más podemos tener? Mm, 2, 3. Considere a y como variable independiente y calcule x'. ¿Ya? Entonces, esto es algo que yo había mencionado antes. Siempre hay que tener en cuenta con respecto a qué variable estamos derivando, ¿sí? Porque, bueno, a veces en otros ejercicios ya hemos visto que, no sé, aparece que y es una función de t o de la variable r, f puede verse como una función, no sé, de z, entonces así. Entonces hay que tener en cuenta con respecto a qué variable estamos derivando, ¿sí? Yo siempre les he dicho
Cuando pongo x', esto es 1. ¿Pero por qué? Porque yo estoy calculando la derivada de x con respecto a x. ¿Sí? Esto me dice con respecto a qué variable estoy derivando. ¿Ya? En este caso me dice que calcule x', pero entonces tengo que preguntarme, tengo que derivar x, pero entonces con respecto a qué variable, y eso me dice aquí, y es la variable independiente. Entonces esto es como calcular la derivada de x con respecto a y, ¿sí? Y la función que nos da es x a la cuarta y cuadrado menos x al cubo y más 2x por y al cubo igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Bueno, y aquí es como si yo estuviera viendo que x es una función de y, ¿sí? X depende de y por tanto puedo calcular su derivada. ¿Qué hago aquí? Derivo ambos lados de la expresión. ¿Sí? Bueno, la derivada de 0 va a seguir siendo 0 porque es una constante. Entonces aquí tengo que derivar cada término, ¿sí? Voy a ir escribiendo de una vez porque como ven en todo lado tengo productos, ¿sí? Y yo sé, bueno, cómo se calcula la derivada de un producto por la regla. ¿Sí? Es la cuarta derivada de esto por y cuadrado más x a la cuarta por y, la derivada de y cuadrado, menos, que voy a poner un corchete, ¿por qué? Porque o sea, yo sé que cuando derivo x al cubo por y va a aparecer una suma, ¿sí? Pero este menos que está aquí tiene que afectar a toda esa suma, por tanto, voy a ayudarme de este corchete, sobre todo para no confundir los signos. Más, bueno, el 2 puede salir de la derivada. Me va a quedar la derivada de x por y al cubo más x por la derivada de y al cubo igual a 0. Muy bien. Entonces, la derivada de x a la cuarta. ¿Ya? Recuerden, aquí estoy viendo a x como una función que depende de y estoy derivando con respecto a y. Entonces, aquí es donde yo uso la derivada implícita, o sea, aquí es donde yo tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? Aquí me va a quedar 4 por x al cubo por x', ¿sí? O la derivada de x. ¿Ya? ¿Por qué? X a la cuarta es como que yo la viera como esta composición, h compuesta con x, evaluada en y. ¿Sí? Porque recuerden, de hecho, este x a la cuarta, ese es como tener un x evaluado en y a la cuarta, ¿sí? Porque estoy viendo la x como una función que depende de y, ¿sí? Bueno, donde h es esta función. La función, no, aquí en este caso es la potencia a la cuarta. ¿Sí? Por eso es que aquí es donde tengo que aplicar la regla de la cadena. Antes hicimos un análisis similar, pero el objetivo que quería mostrar con este ejercicio es que puedan identificar o que puedan notar la importancia de identificar bien la variable con respecto a la cual se está derivando. Bueno, me queda y cuadrado más x a la cuarta. Aquí estoy derivando y cuadrado, o sea, estoy derivando esta función. ¿Sí? Pero como estoy derivando con respecto a y, entonces aquí no pasa nada y esto sí es simplemente 2y. ¿Sí? Aquí ya no tengo que multiplicar nada porque estoy derivando a y con respecto a sí mismo. ¿Sí? O sea, estoy derivando con respecto a la variable y. Por eso, esta es como la función y cuadrado. Simplemente se aplica la regla, baja el exponente. Si estuviera derivando con respecto a x, ahí sí tengo que aplicar aquí la regla de la cadena. Nada más. Pues bueno, aquí me queda 3x cuadrado, nuevamente regla de la cadena, x', y, más x al cubo, y', más 2, multiplica x' y al cubo, más x por 3, y cuadrado, igual a 0.
Nuevamente todos los términos que tienen x' los dejo en un lado. Y me va a quedar 4x al cubo, x' y cuadrado, menos 3x cuadrado, x' y. Ah, perdón, aquí cometí un pequeño error porque estoy derivando, estoy calculando la derivada de y con respecto a sí misma, entonces esta derivada es 1. Sí, porque es como, es derivar y con respecto a y. Por eso. Con este, más 2x' por y al cubo. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a x al cubo menos 2x a la cuarta y menos 6x por y cuadrado. Ya, todo está bien. Sacando el factor común x' y pasando a dividir, nos queda simplemente x al cubo menos 2x a la cuarta y menos 6x por y cuadrado, y todo esto va dividido para 4x al cubo y cuadrado a menos 3x cuadrado y más 2y al cubo. Perfecto. Como ven, pues, a veces puede ser un poquito tedioso y hay que estar pendiente, eso sí, de los términos, ¿sí? Y bueno, tener en cuenta con respecto a qué variables está derivando. Mm, Ya, 4. Hagamos un par de ejercicios más. Encuentre la ecuación tangente a la curva en el punto dado. Muy bien. Y la función que se nos va a dar es x elevado a la 2 tercios más y elevado a la 2 tercios igual a 1. Perdón, igual a 4. ¿Sí? ¿Y en qué punto nos pide encontrarla? En el punto menos 3 raíz de 3, 1. Mm, eh, Sí, todo está bien. Entonces, bueno, recuerden que para encontrar la ecuación tangente a la curva, lo primero que necesitamos es la pendiente, ¿sí? La pendiente de la curva. Para encontrar la pendiente, eh, calculamos la derivada. Derivo, aquí, no, aquí, bueno, ya cuando no se explica o cuando no se da alguna indicación aparte, puedo suponer que estoy derivando con respecto a x, ¿sí? Entonces aquí, digamos, la derivada de esto sería 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1, se resta 1, más 2 tercios por y a la 2 tercios menos 1 y por la derivada de lo de adentro, que en este caso es y', igual a 0. Puedo multiplicar todo por 2 tercios, ¿sí? Para eliminar eso, y me va a quedar x a la menos 1 tercio más y a la menos 1 tercio por y' igual a 0. Ahora, ¿en qué punto necesito la derivada? En el punto donde este es el valor de x, ¿sí? Porque recuerden, este es un par x, y, ¿sí? Y yo siempre busco la derivada en el primer punto, ¿sí? Cuando x tiene este valor, o sea, esto sería como tener 1 sobre x a la
Al 1/3 es la raíz cúbica. Entonces, la raíz cúbica de x más y' dividido para la raíz cúbica de y cúbica. Igual a 0. Entonces, si yo reemplazo este valor de x, me va a quedar raíz cúbica de menos 3 raíz cuadrada de 3 más y' dividido para... ¿Qué valor tiene y aquí? 1. Raíz cúbica de 1. Igual a 0. Por tanto, y' va a ser igual a... Este menos sale de la raíz. ¿Por qué? Porque es una raíz cúbica. El signo no afecta. ¿Sí? Eh, sí. Precisamente por eso. Entonces, y' va a ser igual a menos 1 sobre la raíz cúbica de 3, raíz cuadrada de 3. O sea, yo puedo distribuir, me va a quedar menos 1 sobre la raíz cúbica de 3 y la raíz cúbica de la raíz cuadrada, lo cual sería como tener 3 elevado a la 1/2, recuerden esto es la raíz cuadrada, elevado a la 1/3. O sea, pues menos 1 sobre la raíz cúbica de 3 por la raíz sexta de 3. Nada más. Con esto ya tengo la pendiente y yo sé que la recta tangente siempre es de la forma y igual a mx más b. En este caso ya conozco cuál es la recta, solo que va a quedar un poquito raro. Entonces, evalúan uno de los puntos. En este caso, en el punto que conozco, menos 3 raíz de 3, 1. Entonces, 1 va a ser igual a menos 1 sobre la raíz cúbica de 3, raíz sexta de 3, por x, ¿qué valor tiene x aquí? Menos 3 raíz de 3, más 1. No, perdón, el más 1 me confundí. Aquí va más b. Y por tanto, b va a ser igual a 1. Menos por menos da más, pero como tengo que pasarlo al otro lado, bueno, 1 menos 3 raíz de 3 dividido para la raíz cúbica de 3 por la raíz sexta de 3. Sí, todas estas raíces podrían simplificarse. Tal vez... No, vamos a dejarlo ahí. Y este sería el valor de b, entonces yo puedo escribir mi recta tangente de la siguiente forma. Sería menos 1 sobre la raíz cúbica de 3. Ah, no, aquí es más, perdón. Aquí es más. Sí, porque el menos sale aquí, pero luego pasa al otro lado, entonces se vuelve más. Más, más, más. Y aquí también sería más. Eso. Ya. Raíz sexta de 3 por x más 1 más 3 raíz de 3 sobre la raíz cúbica de 3 raíz sexta de 3. ¿Sí? Todas estas raíces, bueno, pueden trabajarse un poco más para dejarlas en una expresión más sencilla, pero si no, no hay ningún problema tampoco. Entonces, con eso hemos encontrado la recta tangente. Este sería el procedimiento y bueno, creo que podemos quedar hasta ahí por hoy y podemos continuar la próxima clase con lo que es derivación logarítmica. Muchas gracias por la atención y espero que les vaya muy bien. Hasta luego.